Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 14 de abril y vamos a hacer la lectura para el día de hoy. Recuerda que he estado unos días de mini vacaciones, tengo a la niña en casa por las vacaciones de Semana Santa y me he permitido el lujo de estar unos días aquí con ella sin trabajar, así que si hay alguna consulta pendiente que tenéis conmigo, os agradezco de verdad toda la paciencia que estáis teniendo y a partir de hoy ya empezaré a sacar las consultas pendientes y pues os dejaré un vídeo todos los días. Yo sabéis que grabo en el mismo día y en el mismo día lo subo para que veáis el día en el que estamos. Así que vamos a empezar por la lectura de hoy. Mirad, nos sale el 8 de verano, nos sale el rey de otoño y la reina de verano. El 8 de verano es una carta que nos hablan de tomar conciencia de que es el momento de avanzar y de pasar a otra cosa. Mira, el 8 de verano es como el 8 de copas, ¿no? Es el alejarte, el dejar atrás una situación, el dejar atrás pues una historia, ¿no? Más que nada porque me da la sensación de que hay algo que tenéis que dejar o tenéis que abandonar, pero todavía no sois conscientes de que tenéis que hacerlo. Es decir, en el fondo sabéis que algo tiene que cambiar, pero no sois conscientes de hasta qué punto es necesario ese cambio, ¿vale? Para avanzar. Te dicen que hay que decidir empezar a hacer grandes cambios, es lo que te dice esa carta, ¿no? Hay que ser consciente de que grandes cambios tienen que venir y esos cambios pues parten por la base de lo que os he dicho ya, de dejar atrás una situación o a alguien en concreto. Luego el rey de otoño es una carta que nos habla de la parte de ti más compasiva, la parte de ti más carismática, talentosa. Es como que nos dicen que eres o que va a empezar a salir ese brillo que hace que tengas como esas ganas de trabajar, y esas ganas de trabajar van a verse reflejadas en el trabajo. No sé si me he explicado bien. Como que van a empezar a notar ese cambio en ti, esas ganas de avanzar, esas ganas de aventurarse a hacer grandes cambios, y eso va a estar reflejado también en el trabajo, porque van a ver cómo brillas más de lo normal. No significa que tú no brillaras, sino que ahora vas a brillar más de lo normal dentro del terreno laboral. También os pueden estar hablando de una persona que vas a conocer dentro del trabajo, ¿vale? Puede ser que también nos hablen del terreno sentimental y que nos digan que hay alguien que vas a conocer dentro de tu trabajo y esa persona es una persona talentosa, una persona exitosa y una persona pues justa, ¿vale? Dentro de los baremos de la humanidad, ¿no? Del día de hoy. Nos hablan también de la reina de verano. Nos dicen que tienes que confiar un poco más en tu intuición. Nos dicen que cuidas de los demás, quizá demasiado. Puede ser que no te plantes el hecho de cuidar más de ti o el hecho de pensar más en ti que en los demás. ¿Vale? Creo que ya es hora de mirar por ti, Escorpio, de avanzar hacia lo que tú realmente quieres sin tener que estar pensando en el beneplácito de los demás o en el que los demás te den como su autorización. No creo que es momento de avanzar porque tú realmente quieres. Luego nos hablan del 4 de otoño y el 3 de otoño. Te dicen que tienes que gestionar tus recursos con sabiduría y equilibrar los gastos y los ahorros. Luego, por otra parte, nos hablan de que tienes que seguir tu pasión cuando se trate de hacer algo dentro de tu terreno laboral.
Muchas veces no somos capaces de avanzar o de emprender. Ese emprendimiento que tienes en mente, ese inicio de trabajo que tienes en mente y que quizá por unas cosas o por otras todavía no has terminado de ponerlo en marcha o de decidir realmente hacia qué camino quieres ir. Te dicen que eres el mejor en tu área y que tienes que promocionarte. Te dicen que vas a ser remunerado por tus talentos creativos, así que piensa, Escorpio, qué es lo que sabes hacer y qué es en lo que más partido puedes sacar. Imaginaos, estáis trabajando en una empresa, pero vuestro hobby es el scrapbooking. Pues a lo mejor si haces cosas de scrap, de cartonaje o de, no sé, ganchillo, de punto, cualquier cosa que hagáis puede que sea el momento de emprender. El momento de emprender. A lo mejor hacéis costura creativa y es el momento de emprender en tu negocio personal. Te dicen que las cosas que hagas tú, a lo mejor haces velas, a lo mejor haces jabones, os estoy poniendo muchos ejemplos, pero cada uno de vosotros saben qué es bueno. Entonces, mirar qué es lo que mejor se os da, fuera de lo que es el terreno laboral vuestro principal, y empezaréis a ganar un poco más de dinero, porque la gente pagará por las cosas que hacéis. Es el momento de hacerlo. Y luego nos sale el 5 de invierno. El 5 de invierno te dicen que tienes que alejarte de situaciones, de personas y de asociaciones deshonestas. Te dicen que vas a darte cuenta de que aquello que pensabas querer no te aporta la felicidad y es algo que no merece la pena. Esta carta también puede ir enfocada a esa energía que tenéis con alguien, esa energía de la cual tenéis que desprenderos. Esta carta os sale muchísimo, muchísimo. Alguna vez he escuchado algún comentario como que si yo soy escorpión, que la lectura también va para mí. Como os he dicho siempre, estos son lecturas generales y no todo el mundo tiene una energía de la cual deshacerse. Yo estoy feliz con lo que tengo, soy feliz como estoy y desde luego mi caso no es este. Y soy Escorpio también, pero mi caso no es este. Igual que el mío puede ser alguno de vosotros. Entonces tenéis que adaptar las lecturas. Sí que puede ser el caso de hacer artesanía y venderla, sí puede ser mi caso. Sí puede ser mi caso el decidir qué hacer con algunos aspectos de mi vida laboral. Es decir, que tenéis que adaptar la lectura, ¿vale? Yo no estoy echando piedras sobre mi tejado, ni yo estoy mal, gracias a Dios, con nada ni con nadie, pero como digo, son lecturas generales. Seguramente si alguna compañera me echara a mí las cartas, esto no me saldría a mí. Por eso siempre os digo que si necesitáis una consulta personal, porque la lectura grupal o la lectura general no os ha coincidido bastante con tu situación personal, pues en pantalla tenéis el teléfono de mi gabinete, que podéis llamar a cualquier hora, en cualquier momento y desde cualquier lugar, así que no tengáis problema. Vamos a ampliar más la información con este otro oráculo. Vamos a ver qué nos dice. Este es el oráculo del destino, así que vamos a ver qué cartas tan bonitas nos salen. Vamos a sacar unas 3 cartitas. Vale, una. Uy, qué carta más brutal. 2. Y 3. Mirad. La primera carta que nos ha salido es la carta del perdón, de la confesión y del sentirse mal. Hay alguien cercano a ti que se siente mal por algo que ha hecho, ¿vale? O por algo que ha dicho. Esta persona va a acercarse a ti para confesarte la verdad, para confesarte y pedirte perdón. Se siente fatal. Puede ser un amigo, puede ser un familiar o puede ser un ex
amante, un ex amor, un ex de relación. Alguien va a confesarte algo, así que estate atenta o atento al teléfono, al WhatsApp o a las redes sociales, porque puede ser que te lleves una grata sorpresa de una confesión que no esperabas tener. Luego, por otra parte, te hablan de la iluminación y el alumbrado. Es lo que te he dicho antes, te estás iluminado, simplemente tienes que entender que tienes que avanzar y dejar cosas atrás. Fíjate que el éxito y el triunfo, que es la tercera carta que nos ha salido, está a tu alcance, está en tu destino, Escorpio, el éxito y el triunfo. Fijaos que en la anterior lectura, la última que hice, el título del vídeo era Triunfo inesperado. Y eso es precisamente lo que vas a obtener, Escorpio, un triunfo inesperado. Como he dicho, alguien va a pedirte perdón. Esto puede ser relevante o no, dependiendo de tu situación. A mí me parece algo importante a tener en cuenta. Esa confesión de alguien que se siente mal por algo que hizo en el pasado contigo. Vamos a ampliar otra vez más la información con el tarot y ya guardamos los oráculos. Venga. Bueno, aquí nos sale la reina de copas, el 2 de pentáculos, el rey de copas y el 2 de bastos. Mirad, estas dos cartas de aquí, reina de copas y rey de copas, nos hablan de una relación sólida, ¿vale? De una relación formal. Vais a tener una relación con alguien con quien vais a triunfar. Mirad que el 2 de pentáculos está en medio, van a ocurrir demasiadas cosas. Es como que todo va a ir enlazándose, ¿vale? A lo mejor pensáis, el amor no llama a mi puerta. Bueno, pues puede ser que ocurran cosas, una detrás de otra, como un cúmulo de circunstancias que os llevará a la persona esta de aquí, a este rey de copas, a esta persona que creo que es el posible amor de vuestra vida, ¿vale? El posible amor de vuestra vida. También me indican las cartas que esta persona puede ser extranjera, no del país en el que vivís, sino de fuera. Como he dicho, una serie de circunstancias van a ocurrir, muchas cosas van a ocurrir, pero además circunstancialmente. Imaginaos, salís a la calle, te tropiezas, alguien te recoge, esa persona conoce a otra, o sea, una cantidad de cosas van a ocurrir de las cuales lógicamente tú vas a decir esto, o sea, esto es de película, esto jamás lo podría haber imaginado, y ahí será cuando conozcas al amor de tu vida. Yo creo que a día de hoy no lo conoces, puede ser que estés en relación feliz, no digo que no, pero me da la sensación de que todavía te quedan cosas por vivir con otras personas. Entonces, como digo, tenéis que adaptar la lectura, no tiene por qué cuadrar contigo todo. En el caso mío, lógicamente esta lectura tampoco me valdría porque yo estoy feliz, pero como siempre digo, tenéis que adaptar la lectura a vuestra situación, ¿vale? Mira, es que nada más que nos hablan del terreno sentimental. Sí que es cierto que el oráculo nos ha hablado mucho del terreno laboral, entonces, bueno, la lectura se equilibra un poco entre lo sentimental, lo racional y lo laboral. Nos dicen que hay mucha frustración por tu parte, mucha frustración porque como que todavía no ha llegado ese amor, esa relación que te haga feliz, esa relación que te lleve pues a esa boda de ensueño, a esa relación de pareja que tanto deseas. Aquí nos sale por fin esa relación de pareja, aquí nos sale el 2 de copas, muy marcado además, y al lado del 4 de bastos. El 4 de bastos es la carta por excelencia que nos hablan de una relación feliz.
de una relación de pareja, de una relación duradera. Esa sería la palabra, duradera, una relación feliz, duradera. Fíjate que os he dicho antes en el oráculo que alguien va a venir a pedirte perdón. Bueno, a mí me dicen las cartas aquí que tú quieres que alguien venga a pedirte perdón porque te traicionó en el pasado y no perdiste nunca la esperanza en que te diera una explicación. Sí, puede ser que ya hayas pasado página, que ya estés en otras cosas, que ya como que tu vida ha cambiado, pero me dicen que en el fondo sigues teniendo esa espinita clavada en el corazón y en el fondo sigues pensando que todavía es posible que te den una explicación del por qué se marchó, del por qué sucedió todo esto y del por qué te traicionó. Yo creo que todavía sigues pensando, fíjate, me sale aquí como reina de espadas, sigues pensando en lo mismo. Bueno, pues para tu información, Escorpio, esta persona sí que te va a pedir perdón, sí que va a venir arrepentido o arrepentida y sí que va a explicarte qué es lo que pasó. Así que, de todas, esta lectura es súper completa. Viene el amor a tu vida, vas a encontrar el amor definitivo, alguien del pasado va a venir a pedirte perdón y en el terreno laboral vas a tener una segunda entrada económica con esa labor que haces fuera del trabajo. Así que vamos a ver qué mensaje te da tu ángel de la guarda y te voy a sacar los números para el día de hoy. Fíjate que te he dicho que vas a sacar un segundo o vas a sacar un, económicamente hablo, ¿vale? Vas a sacar como un doble sueldo haciendo cosas con tus manos, creatividad. Y mira la carta que te sale, creatividad. Nosotros, tus mensajeros angelicales, estamos aquí para ayudarte a descargar el potencial infinito de creatividad que deseas. Es que se ha enfocado totalmente a la lectura que hemos hecho. Sobre todo con la lectura del oráculo. Eres creativo, vas a empezar a sacar ese brillo de ti. Tienes que empezar a hacer cosas para poder sacar económicamente o incluso poder poner tu propio negocio y emprender eso que realmente te guste y que te llama la atención. Esa creatividad que tienes dentro va a empezar a salir a la luz. Te dice que escucha a tu corazón el susurro del amor, porque nos comunicamos contigo a través de tus sensaciones y emociones. Deja que tu miedo y tu aprensión desaparezcan y expresa la fuente infinita de creatividad que te pertenece. Diviértete y permite al niño que llevas dentro revelar tu verdadera naturaleza. Todo está permitido. Y tus números de hoy son el 15, el 6 y el 19. Gracias por estar aquí un día más. Ponme en comentarios si te ha resonado el vídeo de hoy. Un besito enorme y nos vemos mañana en el siguiente. Adiós.